Damos inicio al taller número 6 respecto a la resolución de ejercicios en formato de números aleatorios y while, for o do while como tal. Por ahí el contexto voy a colocar en el software lo que estamos compartiendo en pantalla el primer enunciado. Vamos a ponerlo acá. Me dicen, voy a agrandar. Un motor robótico debe monitorearse hasta que alcance los 80 grados y me piden generar temperaturas aleatorias entre 50 y 100 y mostrar cuántas lecturas fueron necesarias como tal. Bien. Recordar entonces, una vez leído el problema, le ponemos el doble slash para que quede como comentario. Si no ven el color que cambie eh, a plomo, es porque todavía no hemos ejecutado ni compilado ningún código. Muy bien. Entonces, ¿qué librerías debería incluir acá? Primero, vamos a poner el básico. ¿Qué es include? Stdio. Stdio. No, stdio.h. Listo, el siguiente ponemos include std.h. Y luego ponemos include en relación a generar tiempos aleatorios. Recordemos que time lo colocamos aquí debido a que, debido a que nosotros vamos a usar en el aleatorio de base o referencia a la secuencialidad del tiempo, el reloj que está instaurado en el sistema. Porque así estamos asegurando de que sean números aleatorios análogamente o en secuencia de un reloj. Por eso se usa. Listo. Y ese tdlib también va con el paquete incluido. Luego de esto ponemos el inmate. Inmate. ¿Verdad? Muy bien. Y ahora va lo interno. Si nos hablan de un motor robótico que debe monitorearse, pues, ¿qué variables debo tener? Primero nos hablan de temperatura. Entonces debo inferir que sí o sí va la temperatura. Entonces declaro variables en relación a ello. Se me ocurre temp y contador igual a cero. ¿Por qué? Porque siempre vamos a necesitar, siempre vamos a contar con una generación de temperaturas. Y para eso yo necesito generar un contador que avance, eh, vamos a decir, en sentido positivo o consecuente. ¿Se entendió hasta ahí? Tal vez hay alguna pregunta, me lo van escribiendo en el chat o me lo van comentando por audio. Ahora, luego de esto, yo necesito instalar el variador de tiempo, le voy a decir así. Entonces, en ese variador de tiempo que necesito, se lo voy a declarar como sruns time null. Bien. Y lo cierro con puntos y comas. De esta manera ya tengo instaurado que se va a usar ah, la secuencia de reloj del sistema para generar números aleatorios. Luego viene la pregunta. ¿Qué comando uso ahora? Y me dice generar temperaturas aleatorias entre 50 y 100. ¿Cuál va a ser el punto acá? Y que, bueno, hasta que alcance los 80 grados. Podemos decir, para usar while, do while, ¿cuál usamos? Mm, De por sí tengo que usar alguno, entonces voy poniendo while. Me pregunto ahora, ¿qué irá dentro cuál será el argumento de while? ¿Cuál será? Profe, una Punto. consulta. Sí, dime. Ahí estamos usando while porque vamos a meter algún código o cómo es eso. O porque se va a generar el número aleatorio para el while. Ahí parte la pregunta. ¿Por qué usamos whiles? ¿Te En while, acuerdas? si while era, digamos, antes de, o sea, se genera, como, bueno, ponemos una variable tiene tal
número y primero lo Ajá, comprueba. Si cumple la condición, recién puede hacer el bloque uno y después se repite. Y si sigue cumpliendo, se hace la misma función una y otra vez hasta que ya no cumpla. claro. Nosotros interpretamos el while como un bucle que nunca termina solo. O bueno, debería ser eso. ¿Cómo logramos hacer que un bucle que nunca termine solo? Le colocamos nosotros de argumento uno. Y con eso quedamos indicar que este bucle se ejecuta hasta que ocurra un break. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ejecute qué? Se ejecuta el break. Ah, ya, break, ya. ¿Sí? ¿Te Sí, sí. acuerdas? Muy bien. Entonces, una vez hecho eso, vamos a ejecutarlo o a programar lo que hay dentro. Y primero, la generación de números aleatorios entre 50 y 100. ¿Cómo hago eso? Yo tengo la variable temp. Sí. Y en la variable temp, ¿qué va a igualarse? Temp es igual a... ¿Qué podemos poner? ¿Cuál era el comando para números aleatorios? Rand. Rand. Muy bien. ¿Y qué va dentro del argumento? ¿Recuerdas? Era rand en paréntesis. Sí. Después era el porcentaje. Y después Porcentaje. tenía. ¿Por qué porcentaje? Eso sí, no sé, no me acuerdo. Solo me acuerdo cómo era la fórmula. Ya, vamos a aprender. Cuando hablamos de porcentaje aquí, estamos obteniendo un resto. Cuando yo divido 4 entre 2, mi resto es cero. Cuando yo divido 5 entre 2, mi resto es uno. Entonces lo que ocurre aquí es que voy a tener un resto. ¿Un resto de qué? De dividir entre 51. Profe, no entiendo por qué rayos coloca ese número. Si yo divido un número, digamos 100, entre 51, me va a dar uno, ¿no? ¿Y cuánto va a ser el resto de 100 entre 51? 100 entre 51, el Sí, resto es es uno, ajá, y uno. lo que queda, bueno, ese es el cociente. Y el resto, El resto sería como cuarenta y tantos. 49, ¿no? 49, ahí está, 49. Ah, bueno, contando el número cero, sería, o bueno, eh, si es 101, perdón, 101 es el máximo antes que se vuelva a, a ser divisible o múltiplo de 51. Si yo escojo 101, el resto será 50. Entonces, ese resto será la máxima probabilidad. Si yo pongo resto de 51 más 50, ¿yo qué estoy haciendo acá? Estoy declarando que mi rango va a ser desde 50 hasta sumado 50 números más. Es decir, de 50 a 100. ¿Se entiende? Sí, sí entendí, profe. Muy bien. Entonces, una vez generado eso, cerramos el punto y coma. Vamos a hacer, vamos a imprimir en F. Y le ponemos, no sé, se me ocurre temperatura, dos puntos, como estamos hablando de una máquina, un motor. Ya sabemos que tenemos la pantalla limitada cuando es un dispositivo electrónico. Temperatura, dos puntos. Porcentaje que irá para ingresar datos. ¿Qué me dices? D, I, bueno. ¿Cuál? Cuando hablamos de ingresar datos, temperatura, dos puntos, el dato, ¿cómo lo ingresamos? Con Ah, porcentaje D, ya, porcentaje I, F, pero el porcentaje va a ser... ya, la temperatura como es in, supongo que tiene que ser porcentaje de i. I, ¿no? Sí. Excelente. Y no te olvides también poner su formato, su diferencial, su elegancia, vamos a decir, el slash inverso N, para un espaciado. Y luego se ingresa qué dato donde se guarda en temperatura, ¿no? Acá. Listo. Ahora, ¿qué falta? Me dice que genere temperaturas aleatorias. Cuando dice genere, quiere decir que va a empezar, o tiene que empezar, a secuencializar. Secuencializar y secuencializar. Por lo tanto, el contador va a servir justamente para generar esas temperaturas aleatorias como tal. Nos va a empezar a contar. Por lo tanto, ¿cómo genero este contador, vamos a decir, este contador de lecturas? Contador más, más. De esta manera. ¿Listo?
Y luego de este contador, vamos a tener que establecer ya no los generadores de números, sino también me dice que este, o la condición de todo este ejercicio es que debe monitorearse hasta 80 grados. Entonces debe haber una condición de parada. ¿Hasta dónde parar? ¿Cómo genero eso? Cuando quiero establecer una condición, yo coloco un if, ¿cierto? If. ¿Y cuál va a ser? Que la condición será que temperatura sea mayor o igual a 80. Y para que rompa el ciclo de todo este while, coloco el break. Y ahí tengo todo el área de main. Listo, ¿qué me falta? Eso quiere decir, cuando genera hasta 80 grados, ya no va a generar más y se rompe este bucle. Ahora pasamos a establecer o imprimir pantallas. ¿Qué voy a colocar? Me dice, generar temperaturas. Obviamente, por criterio, si yo digo que un motor robótico debe monitorearse hasta que alcance 80 grados, pues ya está la condición. Pero ¿qué pasa si no, si excede los 80 grados? Como ingeniero yo sé, el dispositivo electrónico debe estar programado también para colocar un mensaje si es que se excede eso. ¿Qué mensaje crees que debería colocarse? Si hablamos de un motor debe monitorearse hasta que alcance 80. Por criterio, pensemos, ¿qué pasa si excede los 80 grados? ¿Qué crees que pase con el motor? Como diciendo alerta, se excedió. Ya, claro, se excedió, pero a ver, ¿qué mensaje crees que deba decir? Uno puede ser, ok, motor caliente, pero usualmente podemos ser un poco más específicos. ¿Qué pasa si ponemos motor sobrecalentado? Suena un poco más específico, profesional, no sé si me entiendes. Como lo que tú esperas ver en una máquina que compres y haga cierta función, ¿correcto? Entonces ponemos slash n. Uy, listo. Y ahora también colocamos, eh, sí, tú pones motor sobrecalentado, pero también tienes que poner eh, qué lecturas has hecho, ¿cierto? Porque el cliente está comprando una máquina para justamente mostrar abajo a lo último que dice, mostrar cuántas lecturas fueron necesarias. Entonces coloco lecturas realizadas y lo genero en porcentaje ¿no? De int, ¿cierto? Porque estamos hablando de quién? Del contador. Y el contador también es entero. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, se entendió. Y no olvidar el return cero. Return cero. Listo. Y ejecutamos. Profe, el contador no tendría que estar fuera de las comillas. Contador. Ahí abajo, abajo, en el printf. Lectura realizada. Cierto, 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 cierto. Gracias. Ah, uy, a ver ahora. Ah, estos dos puntos. Ya, sí. Y mira, me generó números aleatorios hasta que salió 80. Cuando salió 80, ¿qué dice? Motor sobrecalentado y lecturas realizadas 3. Pero se ve muy apiñado. Entonces le voy a poner más separadores o dash n. ¿Dónde le pongo? Puedo colocarle motor sobrecalentado aquí y otro en lecturas realizadas aquí. Probemos ahora mi código. ¿Listo? Te generó 66, 61, te indica motor sobrecalentado, lecturas realizadas 3. Otro más. Aquí generó solo 2. Otra vez. Aquí generó 5. Y funciona mi código. ¿Se entiende? Ah, sí, sí. Sí, 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 entendí, profe. Muy bien. Este es un ejemplo. Borramos y ahora hacemos otro. Me dicen, leer 5 voltajes de sensores
y determinar cuáles están fuera del rango. El rango de generador de voltajes, perdón, de sensor de voltaje, tiene que ser entre 210 y 240, aproximándose, obteniendo, vamos a decir, el límite superior y el límite inferior de bueno, de voltaje que hay en Perú, ¿ah? Entonces, para yo generar o leer estos 5 voltajes, los tengo que generar, ¿cierto? ¿Entiendes? ¿O no? ¿O no los tendré que generar? ¿Qué ¿Puedes volver a piensas? explicarlo? Me dice, leer 5 voltajes de sensores y determinar cuáles están fuera de rango. Y el rango es de 210 a 240 voltios. Es lo mismo que acá, ¿se podría decir? Mm, Eh, O sea, si bien no me dice explícitamente que genere números aleatorios, pues no es que tampoco lo vea necesario, porque en este caso, en vez de colocar números aleatorios que me debería indicar, yo puedo ingresar un dato de voltaje y que me diga si está dentro del rango o no. Entonces acá solo sería scanf prim y while, ¿se podría decir? Podríamos decir, ya no necesitaremos time y STL, no necesitaremos esas librerías. Podemos ahora colocar, bueno, si vamos a hablar de voltaje, ahora, ¿por qué le coloco float? Sabemos que el voltaje nunca es exacto, ¿no? Ya sabemos perdón, nunca es entero, vamos a decir. Ya lo vimos desde intro, cuando nosotros medimos el voltaje en un protoboard, ¿cierto? Nunca es 120 o 10, siempre es con decimal. Por eso es que lo coloco floats, ¿entiendes? ¿Ah? Ahora, luego del float, tengo que generar, ¿qué tengo que generar? Un for. ¿Te acuerdas para qué era el for? Ah, es lo mismo que while, Lo me han dicho. mismo, Sí, te así el han profesor dicho. me dijo que tiene la misma condición del while. Primero pones la variable y ahí después sigue, o sea, eran tres secciones. Primero pones cuánto es la variable, después sigue si se comprueba si está, si cumple o no la condición y y con eso se va al bloque uno donde se realiza toda la operación. Y después se tiene que, en el tercer bloque se sumaba o se restaba, algo sí me acuerdo. Ya, yo No te lo recuerdo. digo, está bien, está bien. Yo te digo en dos puntos. Cuando hablamos de for, nosotros iteramos porque sabemos el número exacto de iteraciones. Si nos dicen generar 5 voltajes, voy a generar 5 voltajes con for, porque el for ya está definido, son 5. En cambio, con while, nosotros no sabemos cuántas iteraciones se debe hacer. El ejemplo anterior, donde me dijo que genere temperaturas hasta que hay 80, yo no sé cuántas sean. O también hablamos cuando depende de una condición especial. Esa es la diferencia entre for y while. ¿Claro? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, cuando me dice, tienes leer 5 voltajes, entonces ya sé que necesito 5 voltajes. Si ya sé la cantidad que uso, for o while. ¿Qué Se dices? podría usar el for. Porque ya sé el número exacto de iteraciones que necesito. Muy bien. For. Vamos a declarar que la iteración i es un entero que parte desde uno, que es menor o igual a 5, porque te piden 5, y va a empezar, y va a ser consecuente. Va a empezar a acumularse, por decirlo, al conteo. ¿Listo? Abro llaves, esas son las condiciones, y dentro del for, ¿qué debe salir? Printf, pues que salga, se me ocurre voltaje, signo porcentaje i, ¿no? ¿Sí? Signo porcentaje i, colocamos un espacio e ¿No ingresamos. sería porcentaje F? ¿Por qué? ¿No estaba Dime, poniendo dime. arriba volt? ¿No estaba poniendo volt arriba? Como... Sí, sí, es cierto. Pero en referencia a quién vamos a ingresar datos. Ah, del I. Correcto. Esa es la Ah, ya, ok. diferencia. Ok. Luego, ay, caramba. Ya, luego.
Ya, luego de eso, vamos a hacer el ingreso de datos. Scanf. Y ahora sí, en referencia a quién vamos a hacer, porque vamos a necesitar ingresar esos datos, nosotros vamos a ingresar esos datos. Entonces hacemos en referencia a Volt. Ahora sí, Volt es float. Y para float, porcentaje, ¿qué se hace? Porcentaje I o Ah, F. FF. F. Y luego, para ingresar datos, el AND. Muy bien. Ahora que ya terminé de, vamos a decir, generar esos cinco voltajes, vamos a escribir sus condiciones. Y empezamos con sí. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es el rango? Nos dice que está entre 210 y 240. Por lo tanto, si yo genero un volt, eh, vamos a decir, menor a 210 y, perdón, o volt mayor a 240, estas condiciones me está diciendo que está fuera del rango. Cuando está fuera del rango, ¿qué debería decir mi pantalla? ¿Qué debería decir mi lector? Pues algo como voltaje peligroso, tal vez, ¿cierto? Voltaje peligroso. Sí. Y en otras condiciones, o sea, cuando sí esté dentro del rango, ¿cómo lo llamo? Voltaje estable. Voltaje estable, voltaje normal, sí, correcto. Cualquiera de los es válido. Voltaje estable. No se olvide slash n. Y ya acabé lo que va dentro del for, dentro del if y dentro del for. Y solo me faltaría el retorno cero, que aquí está. Y listo. Ejecutamos. Y mira, necesito ingresar el voltaje 1. Vamos a ponerlo a 230. Voltaje estable. Voltaje 2, 240. Voltaje estable. El voltaje 3, 250. Voltaje peligroso. Ahora con decimales. Ahí está escrito mal escrito voltaje también. 234.4223. Voltaje estable. 251.23. Voltaje peligroso. Entonces, para cada voltaje estable, voy a slash n. N. Veamos. No, para voltaje no, para el ingreso de datos, perdón. Aquí no, sería acá. Y acá. Voltaje 1, 110. Voltaje estable. 200. Ay, pero se ve. Espérate. Voltaje estable. No, creo que sí va adentro. Quiero probar así. Ya. Voltaje 1, 210. Estable. Mejor. Voltaje 2, 209. Peligroso. Voltaje 3, 204,5. Peligroso. 241. Peligroso. 244.345. Peligroso. Y ya está. ¿Entendió? No, claro, ¿cierto? Sí, profe, todo claro. Ya. Siguiente. Vamos a decir este acá. Me dice, solicitar frecuencias cardíacas hasta que el usuario ingrese cero. Mostrar cuántos pacientes tenían taquicardia. Y nos dan una referencia que las taquicardias se generan cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 100. Entonces, pregunto, ¿yo uso un while o un for acá? ¿Qué dices? Acá Uso, yo creo que, a ver, un ratito, solicitar frecuencia correcta hasta que el usuario ingrese cero. Mostrar cuántos pacientes tiene. Creo que acá sería mejor while, ¿por qué? porque acá no está diciendo específicamente cuántos. ¿Cuántas iteraciones necesito, no? Ajá, cuántas iteraciones. Correcto.
Entonces, ahora que ya sabemos, pues tampoco, y bueno, no necesito valores aleatorios. Eh, sí, creo que no, ahí vamos a analizarlo. Pues por ahora no coloco la biblioteca de STD ni de, ni de Time. Entonces, yo lo que necesito saber, o todo va a partir de la variable frecuencia. Eh, Puedo colocarlo como int o float. Me dice, bueno, me habla sobre taquicardia frecuencia mayor a 100. Por lo menos lo que tenemos entendido, no existe frecuencias o no se coloca frecuencia en un dispositivo biomédico donde diga 12.5 frecuencias o 3,5 siempre es en entero, por lo que sabemos. Entonces con eso colocamos int friend y también colocamos cuando hay contador, porque va a tener que contar. El contador se inicializa desde 0. Listo. Ahora, la siguiente pregunta es, ya sabemos que es while, pero cómo será gestionado? ¿Con while o do while? Has escuchado de los dos, ¿no? Sí, el do while es como casi como igual, pero primero se hace el bloque y después ya se comprueba. O sea, siempre sí o sí siempre va a haber una acción que se va a cometer. Al menos Claro, o una. sea, claro, claro. El while se evalúa al inicio, puede que no se ejecute, pero el do while se ejecuta aunque sea alguna vez. Y en el do while sí o sí vamos a verificar o garantizar que se ejecute, o que, bueno, que haya una ejecución inicial del bloque antes de comprobar si algo debe repetirse. Entonces, precisamente, ¿qué usamos? ¿While o do while? Porque sí me dice solicitar frecuencias cardíacas. Sí o sí necesito frecuencias cardíacas, ¿cierto? Si no, no puedo evaluar. Ah, entonces sería el do while, porque sí o sí Do tiene que al menos while. poner una frecuencia cardíaca. Correcto. Do, que ponemos dentro de do. Vamos a poner acá. ¿Qué ingreso? Bueno, primero necesito ingresar a la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. Dos puntos, separador. Y abajo es donde ingreso el dato. Scanf. Vamos a poner dos puntos. Uy. ¿Qué le ponemos? Porcentaje D y F. Si hacemos referencia a frecuencia. Ahí el personaje de I. Y, ok. Coma, ingreso de datos a frec. Listo. Ahora colocamos un if. La condicional que me diga. ¿Qué es lo que me dice? Mostrar cuando los pacientes tengan taquicardia. Expresado matemáticamente cuando sea mayor a 100. Entonces, va a empezar a inicializar o a contabilizar cuando la frecuencia sea mayor a 100. ¿Cierto? Entonces, si la frecuencia es mayor a 100, el contador va a empezar a contar. Listo. Ahora que ya terminé el loop, continuamos con el while. ¿Cómo se va? ¿Cómo vamos a detener este bucle? Vamos a decir, cuando la frecuencia sea, no, va a generarse el bucle cuando la frecuencia, ¿qué me dice el problema? Que sea Solicitar mayor, frecuencia. No, sea no, mayor que primero. 100. No, no, no. Eso es el final. ¿Qué hice antes? Solicitar frecuencias cardíacas hasta que el usuario ingrese cero. Entonces, hasta que frecuencia no le ingreses el número cero, o sea, diferente de cero, pues va a seguir inicializándose, ¿no? Acá e imprimimos. Printf, pacientes con taquicardia. Y cada vez que genere, va a empezar a contar. Contador. ¿Se entiende lo que he hecho?
Y listo, contador. Y luego tenemos el botón cero. ¿Entiendes? ¿Podría explicarlo un poco mejor el while para lo último que no entendí bien? Claro, cuando nosotros hablamos del while, el do, bueno, solamente lo dice, tienes que hacer o lo principal que se tiene que hacer es esto, que empieza a contar cuando la frecuencia es mayor a 100 porque te lo pide. Luego en el while significa o se va a asociar a que generemos el bucle. Hasta que frecuencia, el bucle que dice, cuando frecuencia sea diferente de cero, va a empezar a generar y a generar. Y dice, pacientes con taquicardia y vas a ingresar el contador. Es decir, si aquí, si frecuencia mayor a 100 ya genera, gracias, o ya lo cuenta, aquí va a ingresar el contador. Es decir, si aquí contó 2, ¿qué va a ingresar aquí? 2. ¿Me entiendes? Si aquí se contó 3, 3. Y así consecutivamente. ¿Eh? ¿Está bien? Ya, pero a ver, si yo le puedo... Ahí está diciendo que la condición es que la frecuencia tiene que ser mayor que 100, ¿no? Claro, es la condición que nos dice acá. Ya, pero si yo le pusiera frecuencia, no sé, 20, ¿qué pasaría? Pues no contaría. Por eso la Ya, condición es si frecuencia mayor a 100 cuenta. Si no es mayor a cuenta. 100 no cuenta. Y una vez Ah, contado, va a ya. colocar en la pantalla pacientes con taquicardia y va a colocar el contador justamente que se ha visto. Ah, solo va a contar los que son mayores que 100 Correcto. y Ya, después se va a pasar... Ah, ya entendí. Ya, profe. a ver, coloquemos frecuencia cardíaca, a ver, 120, 100, cuenta. Va a seguir hasta que coloque cero, 500, ver cero. Pacientes con taquicardia, detectó a 2 porque son mayores que 100, ¿cierto? Sí, sí. Te pongo ahí el slash. Sí. Entonces pongo frecuencia cardíaca 100, 200, 300, 400, 50, 10, cero. Pacientes con taquicardia, 3. Listo. Siguiente problema. Me piden simular 10 niveles de batería aleatorios entre 0 y 100 y contar cuántas veces la batería estuvo crítica. Entendamos crítica como que esté menor al 20%, como una batería celular, más o menos. Entonces me pongo a analizar. Si me dice bien claro generar 10 niveles de batería aleatorios, ¿debo ir a ese rant o no? Sí, debemos usar RAM para sacar los niveles de aleatorios pues, de batería. Entonces, la librería que vamos a incluir es stdlib y la librería time.h. Listo. Eh, hablamos de 10 niveles de batería. Ya podemos ponerle int bat de batería. Y para que sea, o para que inicie el contador, me dice contar cuántas veces la batería estuvo crítica. O sea, cuento las críticas, se puede decir. O sea, con un crit igual a cero. Y justamente abajo del- de la declaración de variables es donde coloco la generación de números aleatorios. Ese run time null. Listo. Genial. Ahora, pregunto, ¿uso for o uso while? Sería for, ya que nos está diciendo que solo 10 niveles. Correcto. Por lo tanto, for, declaro el for, o bueno, la iteración de for, que empieza desde uno y va a ser un entero. Es así, donde i
tiene que ser menor o igual a 10 y que cada vez que cumpla esta condición o esta generación de for, empiece a contar. Listo. Dentro que va, colocamos la batería, BAT, tiene que estar declarada como números aleatorios entre 0 y 100. Entonces, ¿cómo se generará mi rand? Recuerda siempre asociar rand con el resto, con porcentaje. ¿Cuánto será el resto? Porcentaje de 1. De 1. ¿Cuál es el rango? Ahí dice que la batería aleatoria entre 0 y 100. Si tú le sacas resto a 1, el rango sería 0, ¿cierto? Ah, sí. Entonces, ¿cuánto será el rango? El rango es entre 0 y 100. Claro, pero ¿cómo lo escribo? Batería es igual a rand, porcentaje de Bueno, lo que yo me acuerdo de la fórmula ahorita lo estaba haciendo es que eras el 100 menos el 0 más 1. 100 menos ¿Dónde 0. está? O sea, ¿qué número coloco? 1. Porcentaje. Ah, no, de 101, Mm, 101. 101, Muy 101. bien, muy bien. Me... 101. Ya. Luego, pues eh, tengo que mostrar los datos. Print, print, ¿no? Print, no sé, batería, y muestras el porcentaje de I, ¿no? Sí, por eso entero. Forma B. Sí. Y ahora necesito contabilizar o necesito declarar la condicional. ¿Qué pasa? Me piden contar cuántas veces la batería estuvo crítica. Con eso necesito establecer la condicional dentro del for. Por lo tanto, ¿cuál será la condicional? Si bat es menor a 20, entonces empieza a contabilizar, porque eso es lo que me piden. Crit, más. ¿Se entendió? Sí, Ahora, una vez hecho eso, pues el número aleatorio lo genera. Pues fuera del for, porque solamente se va a decir una vez, el for es para generar a cada rato. Fuera del for vamos a colocar el total de baterías críticas, el resultado final. Baterías críticas y crit. Y bueno, su retorno cero y ya estaría. Probemos así. O sea, printf, ¿qué hice? Un declared. Ah, batería, no ve. Print. Ah, printf. Y mira, me apareció, generó 10 y encontró tres críticas: 5, 15 y 10. Y baterías críticas las ando por generación. Otra vez, generó más y encontró una. ¿Se entendió? sí, profe. Mira, una más. Ahí está. Siguiente. Vamos a poner acá. Me dice ingresar niveles de SPO2 hasta detectar uno menor a 90. Bien. ¿Sabes qué es SPO2? ¿Has oído alguna No, vez? no, eso no sé de verdad. Hace referencia en el tema biomédico a la saturación de oxígeno periférica. En otras palabras,
el porcentaje de oxígeno que transporta la sangre. Y eso está asociado a la hemoglobina. ¿Sí? Hay un dato curioso. Y lo saludable generalmente es entre 95 y 100. Menos, y bueno, te estoy diciendo, porque, informando que tienen que detectar uno menor a 90. Entonces, primero, hago float, for o while. O sea, for o while. ¿Qué dices? ¿Mm? ¿Alguna idea? Te deja anonadado. Ok. Profesor, disculpe, se me había ido internet. ¿Qué estaba Ah, diciendo? ya. ¿Cuál usamos en este problema? For o while. Que te dice ingresar niveles de CPO2 hasta detectar uno menor a 90. ¿No sería mejor Dugway ya que sí o sí tenemos que ingresar? Ya, sabemos que es while. Ahora, ¿por qué while o por qué do while? Dugway yo quería usarlo porque se tiene que ingresar y después ya se tiene que detectar. ¿Así no sería? Primero tienes que ingresar y luego tienes que detectar. Ya. A ver, se supone que while evalúa al inicio, ¿cierto? Y do Ujú, while, do while evalúa al final. ¿Qué me claro. conviene evaluar? ¿Al inicio o al final? Mira acá. No me convendría evaluar al inicio. Que de frente diga, ok, generó o ingresé este valor al toque. ¿Es menor a 90 o mayor a 90? ¿Se entiende? ¿No sería mejor así? Ya, sí, sí. Ya entendí. Entonces, bueno, ponemos, no necesitamos biblioteca para ese run porque no me estoy generar. Inmate, está. Ahora, ¿qué generamos? SPO2. SPO2, cuando hablamos de saturación de oxígeno, y sabemos que puede ser porcentual con decimal, le colocamos float SPO2. Y creo que esa es toda la variable a declarar, porque este ejercicio es corto, simplemente me da un enunciado corto. While, uno ya sabemos, abrimos llaves y colocamos printf SPO2, dos puntos y espacio, y luego abajo colocamos para ingresar datos. Scanf, porcentaje para float RF, en comillas, y luego comenzamos con un AND, SPO2. ¿Listo? Terminamos. Ajá. Ahora necesito establecer una alerta, que tenemos que cubrir todas las condiciones. Si detecta un nivel menor a 90, ¿qué debería decir? Primero, establecer la condicional, ¿no? ¿Cuál va a ser mi condicional? If SPO2 es menor a 90, debe esclarecer, debe advertir un anuncio de peligro o algo parecido. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Emergencia detectada, tal vez. Puede ser cualquiera ahí. Son También podría ser nivel bajo de SPO2. correcto, correcto. Y no sé, nivel bajo de SP2 ayuda o llamar a un médico, así. Luego lo rompemos con el break. Listo. Y recuerda que al final de todo también debe ir su return. O ¿falta algo más? Creo que no. Corremos. SP2, digamos que vale 50. Emergencia detectada. Ya. Si tengo. Uy, así que. Si yo tengo 100.
50, 291, o 900, bueno, 910 pose, 89, se detiene hasta que la emergencia se detecta. ¿Entiendes? Sí, profe. Listo, otro más. Enunciado, enunciado. Un robot debe ensamblar 8 piezas. Mostrar si cada pieza pasó o falló usando números aleatorios. 0 es falla, 1 es correcto. Entonces aquí nos habla que va a utilizar la biblioteca de aleatorios. Usamos include, ¿no? Para aleatorios, strlib y time. Include time. Listo. ¿Qué más? Debe ensamblar 8 piezas. Mostrar si cada pieza falló, pasó o falló usando números aleatorios. ¿Está correcto o no? Entonces la variable hace pieza. Int pieza. Listo. Int pieza. Luego generamos el aleatorio. Run. Uh, run. Era time. Oh, listo. Generamos el for. ¿El for de dónde a dónde tiene que ir? Me dice que son 8 piezas. Entonces el for va a estar declarado entre 1 y hasta 8. Así. Listo. Abrimos la llave del for. Y ahora dentro del for, tengo que generar, os tengo que especificar si es 0 o 1. Si yo quiero especificar que es 0 o 1, ¿cómo se colocaba el srun? ¿Te acuerdas? Bueno, run. Allá, rand, paréntesis, porcentaje de 2. ¿Por qué 2? Allá, porque. Ah, no, el porcentaje. Primero hace porcentaje. Ah, no, no, paréntesis, porcentaje de 2. Claro. Mm, ¿Por qué 2? yo me estoy guiando por la fórmula. Más por eso. Porcentaje 2, porque el resto de una fracción entre 2 es solamente dos opciones. O 0 o 1, ¿cierto? Porque 2 ya sería, vuelve a iniciar 0 o 1, 0 o 1. Ya. ¿Entiendes? O sea, ¿cómo? O sea, era 2 porque es el resto de qué. Por porcentaje 2, acuérdate que es el resto. Eso quiere decir que cualquier número que divida entre, entre 2 Ujú. me da de resto 0, 1. 4 0, entre 1. 2, resto 0, ¿no? Sí, 5 entre 2, resto 1. 6 entre 2, resto 0. Y se repite. 0, 1, 0, 1. ya. Este, ya. Y ahora ponemos if pieza igual a 1. Porque vamos a colocar la condicional. Y la pieza es igual a 1. ¿Qué significa? Que está correcta. Imprimimos pieza y le colocamos porcentaje y correcta. That's bien. E ingresamos el dato de la iteración, porque aún seguimos dentro de for. Por eso podemos usar en la iteración o colocar número de iteración. Si no está correcta, pues ¿qué queda decir? Pieza incorrecta, ¿no? Print f pieza pieza
y defectuosa. Bien. E ingresamos también el número de iteración, porque seguimos dentro del juego. Ya. Defectuosa. Y listo, solo tocaría retorno cero. Y sí, ya estaría. Vamos a probar. Generó 8 piezas y aleatoriamente me dijo cuál es la correcta, cuál es la defectuosa. Bien, eso es el código como tal. Bueno, defectuosa, defectuosa, correcta. Bien, es una última. Te digo, no, porque tal está fácil, no, no hay mucha teoría hasta ahora, ¿cierto? ¿El examen le fue bien? ¿A ti te fue bien? Se puede decir que por ahí. Por ahí. Ok. A ver, le pide ingresar temperatura corporal de pacientes. El programa termina cuando se ingresa una temperatura negativa. Pregunta, ¿for o while? While. While. Ahora, dentro del while. ¿The while o while? Sería tu while. ¿Por qué? Porque pide ingresar una temperatura, sí o sí. Ya, pero eso también lo puede hacer con while. Entonces while, pues. Es que aún me confunde mucho cuando es do while o while. Ya, de nuevo, while es cuando iniciamos o evaluamos al inicio. Y the while es cuando evaluamos al final. Profe, pero aquí no dice eso. ¿Dónde, cómo voy a saber? ¿Qué dice acá? El programa que dice Termina. termina. Si el programa termina, entonces es do while. ¿Entiendes? Ujú. Listo. Am, Pero ya. le acabo de decir que es do while, usted me dice que es while. No, te pregunté si era por qué. Y luego de por qué me dijiste, no, ahora es while. Ah, Yo te dije, pero si con while no puedo hacer lo mismo. Ah, ya, entonces while, profe. ok. Entonces, no necesitaríamos ese rant. Necesitaríamos float. Tienes que ingresar una temperatura. Entonces, por sí. Temperatura corporal de pacientes. Entonces, cuando usamos temperatura de pacientes, tenemos que no es entero. Es decir, temp, ¿qué más? Ingresamos el do. Do. ¿Qué debe decir el do? Tiene que hacer temperatura. A colocar temperatura e ingresarla. ¿Correcto? Scan F y ingresamos. Ingresamos porcentaje con F. No, sí, con F. Y and temp de temperatura. ¿Listo? Una vez hecho eso, pues, ¿qué colocamos? Nos dice, el programa termina cuando ingrese temperatura negativa. Ya, cuando se ingresa una temperatura negativa. Hay Sería que ser. que después pondremos el while. Igual diría si la temperatura es menor que cero. O sea, sí, sí, pero es correcto. Pero el programa termina cuando ingresa una temperatura negativa. Pero, a ver, usemos el criterio ahora. Sí, dice ingresa temperatura corporal y la vamos a incorporar. Pero también, si hablamos de un programa biomédico de temperatura, creo que debemos informar si el paciente tiene o no fiebre, ¿cierto? Sería bueno indicarlo.
Entonces, ¿cómo lo indico? Será una condicional dentro del do. Si la temperatura es mayor o igual a 38, pues ¿qué significa? Que el paciente tiene fiebre. ¿Listo? Y una vez hecho eso, sí, podemos colocar de frente el while. While, como era, temperatura tiene que ser mayor o igual a cero, ¿no? Para que, sí, tiene que ser mayor a cero para que siga. ¿Ya? Y si pasa eso, while, pues de frente retornaría cero. Ya estaría. Profe, pero creo que también tenemos que poner si la temperatura es menor que 38, Es menor que 38, ¿qué le colocamos? que su temperatura está estable. Ya. Print, temperatura estable. O no hay fiebre. No hay fiebre, también puede ser. Ok, a ver, probemos. While t mayor o igual a cero, ponte como print else. Pues acá. Arriba el print también está, solo hay print, no print F. Ah, while return cero. T. Ah, T no, es temperatura. Ya. Temperatura 11. No hay fiebre. Bueno, tenemos que establecer un rango ahí. Eh, ¿Qué sé yo? Y temperatura es mayor o igual a. Vamos a ponerle 34. ¿Ya? Y eso que, no, 36 es lo normal. Si se pasa de eso ya hay problema. Y esta es M. Veamos. Temperatura 40. No hay fiebre. Temperatura. eh, Espérate, no, mejor lo pongo en temperatura. No, 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 no. Slash, lo pongo en temperatura. Y este lo guardo acá. Listo. Temperatura 40. No hay fiebre. ¿No hay fiebre? Temperatura. Profe, ¿no estaría mal el if? Es que te dice temperatura mayor o igual a 38 y temperatura mayor o igual, no, menor o igual que 36. No es un rango, ¿cómo lo puedes Sería decir? temperatura. Claro, es al revés. Tienes razón. Sí, sí. Pero ahora. eh, No, pues, si está entre 36 y 38, está normal, pues. No, 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 está normal. Al revés, estoy indicando que está bien, está fuera de rango y que es fiebre. ¿Me entiendes? Si temperatura es mayor a 38, hay Ah, fiebre. ahí está bien también. Ya, temperatura 35,5, fiebre. Temperatura 39, fiebre. Temperatura 36, eh, mayor o igual. Ah, está mayor o igual. A ver, 36,5, no hay fiebre. Ah, Este, 37, no hay fiebre. ¿Cómo acaba el programa? Con un número negativo. Listo. ¿Entendió? Sí, profe. Ah, bien, entonces, creo que con eso ya hemos cubierto algo de la clase, ¿no? Algo así se han hecho en clase, Sí, algo así podemos estamos decir. haciendo. Sí. Ya. Entonces, voy a terminar de grabar esto y vamos a... y ya nos vemos la próxima.